Atención, atención. Con ustedes, los únicos, los inigualables, los responsables de que este video exista, el Grupo 4. Primero tenemos a Luz, con 18 años tirando para los 19, y adicta a Wattpad. Sin ella, este trabajo sería, bueno, igual lo hubiéramos hecho, pero con más llanto. Segundo, llega Ronnie, leyenda viviente desde hoy. Él lleva un taller muy importante. Si algo sale mal, fue su culpa. Tercero, pero no menos importante, Leonela, responsable de este video y de mandar stickers a las 3 a.m. para que el grupo avance. Cuarto, Mayumi, influencer y cosplayer de Hyunjin. Y cerrando con broche de oro, Maybelline, pieza clave para esta brigada. Juntos forman el grupo. Advertencia, cualquier parecido con un grupo funcional es pura coincidencia. Démosle play al video. ¡Let's go! Que hay un lugar en Arequipa en donde hace 60 años se empezó a fabricar el cemento que hoy en día sostiene casi la mitad de la ciudad y que bueno, actualmente solo son almacenes. ¿Ustedes sabían ese dato? Sí, estamos hablando del Parque Industrial de Arequipa y antes de que digan hay otro video aburrido de historia urbana, quédense porque acá habrá de todo y una decisión que cambió el rumbo de esta ciudad. Vamos a contarles su historia, el por qué está ubicado exactamente ahí y no en otro lugar. Para entender por qué nació el parque industrial, primero hay que entender cómo era la industria en Arequipa antes de 1966. Hasta mediados del siglo XX, la industria arequipeña era básicamente artesanal, pequeños talleres, curtiembres, molinos, y la mayoría estaban metidos dentro de la misma ciudad, muchas veces ocupando partes de viviendas. Imagínense eso, un curtiembre que trabajaba con cueros y químicos funcionando a media cuadra de donde la gente vivía. No había una separación clara entre la industria y lo urbano. Esta mezcla generaba cambios ambientales, de salud y de organización del espacio. Arequipa crecía, pero crecía sin un buen plan de dónde debía ir cada cosa. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. En el año 1958 y 1960, dos terremotos golpearon fuertemente a Arequipa, lo cual dejó la ciudad con una necesidad urgente de reconstruirse. Pero no cualquier tipo de reconstrucción, sino una que pensara en el futuro de la ciudad. Para eso, se crea la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa. Y aquí viene una parte que casi nadie cuenta. Esta junta no se armó con burócratas lejanos, sino con un grupo de arequipeños, muchos amigos entre sí, que incluso se conocían de espacios como el Círculo de Arequipa, y que terminaron formando un equipo de colaboradores que trabajaban. Y sí, escuchen bien esto. Ad honorem, es decir, sin cobrar un sol, por amor a su tierra. Entre 1965 y 1968, bajo esa junta se gestó uno de los proyectos más ambiciosos para la ciudad: sacar la industria del centro urbano y darle un espacio propio, planificado y fuera de las zonas residenciales. El 10 de enero de 1966 se promulga la Ley 1592-3, que crea oficialmente el Parque Industrial de Arequipa. Esto ocurre durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. La Junta de Rehabilitación adquirió una franja de 3 kilómetros al costado de la carretera panamericana, en total 42 hectáreas, que se dividieron en 47 terrenos, cada uno entre 1.900 y 5.400 metros cuadrados. O sea, no fue aquí cabe una fábrica y aquí otra.
Fue un plan urbano de verdad, con calles anchas, zonas comunales, todo pensado para que la industria tuviera el espacio que necesitaba para crecer sin chocar con la ciudad. A fines de ese mismo año, es decir, 1966, se inaugura. Y las primeras empresas en instalarse fueron las que probablemente muchos conocemos, como Leche Gloria, la Cervecería del Sur, la Ibérica y la Victoria. Estas empresas pioneras fueron las que marcaron la tendencia que después consolidó todo el parque industrial. ¡Cielos, qué macizo! Ahora la pregunta que todos nos estamos haciendo y que seguramente ustedes también. ¿Por qué el parque industrial se instaló justamente aquí? Hay varias razones y todas tienen lógica. Primero, la conexión. Esa zona está sobre la carretera Panamericana, lo que significa salida directa hacia Lima, hacia Tacna, hacia Puno y conexión con el ferrocarril del sur, que llega hasta el puerto de Matarani. Para una fábrica eso es oro, poder sacar su producción. Segundo, el espacio disponible. A diferencia del centro histórico ya consolidado y denso, esta era una zona donde se podía planificar desde cero con terrenos grandes. Tercero, la infraestructura de servicios. Para 1954 ya se habían ampliado las redes eléctricas y de agua hacia esa zona, lo cual la hacía viable para instalar industria pesada. Y cuarto, y este es clave, alejar la industria de las zonas residenciales y del centro histórico que ya empezaba a valorarse como patrimonio. ¡Ya nos exhibiste! Era el lugar perfecto en el momento perfecto, debido a que se tenía buena conexión, servicios y espacio, y quedaba lejos de donde vivía la gente. Y el plan funcionó. Para fines de la década de 1970, Arequipa concentraba casi el 80% de todo el Producto Bruto Industrial del sur del Perú. El parque industrial se convirtió en el motor de esa diversificación: cemento, textiles, alimentos, bebidas, productos químicos. Esta es la etapa que muchos arequipeños mayores recuerdan, cuando estas fábricas realmente producían, generaban empleo en la zona y eran sinónimo de progreso industrial para la ciudad. Bueno, y aquí llegamos a la parte que mencionábamos al principio. ¿Qué pasa hoy? Ya valió más es la vida, ahora sí ya, los bancos ya, adiós. Si ustedes caminan o manejan por la variante de Chumayo, se van a dar cuenta de algo muy interesante. Estos sitios industriales ya no producen, se han convertido en almacenes, depósitos. Y hay una razón de fondo para esto, que tiene que ver justamente con cómo creció la ciudad. Cuando se creó el parque industrial en 1966, estaba pensado como una zona alejada en la periferia, separada a propósito de donde vivía la gente. Pero Arequipa en las décadas siguientes no creció hacia arriba, sino hacia los costados. Un crecimiento horizontal, expandiéndose sobre la campiña y los terrenos que rodeaban la ciudad. Cambia todo. Tener una fábrica activa, con ruido, tránsito de camiones pesados y posibles emisiones ya no es viable cuando tienes vecinos a unos metros. La ciudad se le acercó tanto al parque que ahora la urbanización es la que le pone límites a la industria y no al revés. Por eso muchas empresas optaron por mudar su producción a sitios más alejados como Río Seco o el Cono Norte, dejando los espacios originales del parque como centros de almacenamiento y distribución. Esto no es exclusivo de Arequipa, es una tendencia que se ve en varias ciudades cuando la expansión urbana alcanza a sus zonas industriales. El parque industrial sigue ahí, sigue siendo importante, pero su función cambió. Pasó de ser un lugar donde se fabricaba a un lugar donde se guarda y se mueve lo que otros fabrican en otro sitio. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con el desarrollo territorial? Yo lo sé, tú dime. El Parque Industrial de Arequipa es un ejemplo clarísimo de la planificación territorial deliberada. La ciudad decidió, después de una crisis, separar funciones del territorio. Por un lado, la zona residencial y patrimonial. Por otro, la zona industrial. Esa decisión tomada en los años 60 todavía define cómo se mueve la ciudad el día de hoy, por dónde circula el transporte de carga,
dónde se concentra el empleo industrial, qué zonas se valorizan como patrimonio y cuáles como producción. Y también nos deja una pregunta abierta para el presente. ¿Qué pasa cuando el ordenamiento original empieza a transformarse, como está pasando ahora con el cambio de fábricas a almacenes? ¿La ciudad necesita repensar el territorio otra vez? El Parque Industrial de Arequipa nació de una tragedia, los terremotos del 58 y el 60, pero también de la visión de un grupo de personas que decidió, sin cobrar un sol, planificar el futuro de su ciudad. 60 años después, sigue ahí. Cambiado, sí, pero sigue siendo una pieza clave para entender cómo Arequipa organizó su territorio y cómo sigue organizándolo hoy. Calamardo, te has superado a ti mismo.